Tomen asiento, por favor, sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Hoy conjugamos dos cosas en esta reunión: la oración por la familia, el clamor por cada ser querido, colocando las fotos, los nombres, las peticiones en el altar, entregando también nuestra causa y nuestro corazón a Dios, pero también hoy queremos comenzar una serie de 4 martes que hemos titulado Profecías y Señales de su venida. Amén. Profecías y señales de su venida. Queremos hablar en estos martes del mes de septiembre acerca del retorno de Jesús y acerca de los tiempos del fin. Y yo quiero que para eso usted abra rapidito su Biblia, porque en este primer martes tenemos mucho para compartir. Así que vamos rápido a San Mateo capítulo 24 y vamos a leer las palabras del Señor Jesús, porque quien más enseñó y más señales nos dejó acerca de su regreso fue el propio Señor Jesús. Amén. El propio Señor Jesús. San Mateo capítulo 24 y verso 3, justamente el título dice: señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y dice el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna
no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Si usted prestó atención conmigo, hay algo que queda bien claro y sin rodeos, y es que Jesús habla de que va a haber un fin. Habla de un fin de temporada, del fin del mundo, del fin de este sistema de cosas tal como lo conocemos, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios claramente aquí en San Mateo 24:14 dice que va a llegar un día en que este sistema del mundo va a llegar a su finalización, ¿verdad? Que las cosas tal como son hasta ahora van a desaparecer para siempre, que el gobierno de Cristo va a ser instaurado en la tierra y se va a terminar la corrupción, la muerte y la enfermedad y todo lo malo que hoy conocemos sobre esta tierra va a llegar a su fin porque el Señor Jesús va a instaurar su reino. Amén. Obviamente que antes de que Jesús instale su reino entre nosotros en la tierra, esta tierra va a ser depurada, esta tierra va a ser limpiada, este planeta va a ser limpiado, ¿verdad? La palabra de Dios dice que hay escogidos, que hay justos y que hay injustos, ¿verdad? Que hay quienes van a ser llamados a salvación y quienes a perdición, ¿verdad? Nosotros, los que hoy estamos escuchando esta palabra junto a millones de personas que han abierto su corazón para Cristo, somos los escogidos de los cuales habla la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Jesús en Apocalipsis capítulo 22 y verso 12, Él nos prometió diciendo: he aquí yo vengo pronto, he aquí yo vengo pronto. Jesús le escribe a las iglesias del Asia Menor y le dice: he aquí yo vengo pronto. Aquí tenemos un segundo dato acerca del final de los tiempos. Jesús dijo: yo vuelvo. La primera venida de Cristo es la venida de Jesús como Cordero, como Salvador, ¿verdad? Aquel que se entregó por nosotros en la cruz, aquel que nos amó, aquel que como Cordero fue llevado a la cruz y al matadero y entregó su sangre. Pero la segunda venida de Cristo, que es la que esperamos y la que creemos que pronto ha de suceder, ya no va a traer a Jesús como un Cordero o simplemente como el Salvador, sino que Él viene como Rey y juez justo a juzgar a las naciones y a colocar su reino entre nosotros en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es lo que los creyentes, los hijos de Dios, estamos esperando. Ahora, también la palabra de Dios es clara cuando dice que el día y la hora del regreso de Jesús, o el día y la hora de los tiempos del fin o del día final, porque en la Biblia vamos a encontrar muchos nombres. Vamos a encontrar la frase el fin del mundo, el fin del siglo, el día grande y terrible del Señor, el día de la venida del Señor. Todas esas frases son sinónimos de una misma descripción. Todas esas oraciones están hablando de lo mismo, del día en que Jesús aparezca en las nubes, ¿verdad? Y venga a instaurar su reino en la tierra y todo este sistema que está fallado, corrupto, pase a la historia y todas las cosas sean hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjense que la Biblia dice claramente en San Marcos capítulo 13, versos 32 y 33, digo esto para los que quieren ir anotando versículos y luego repasarlos en la casa, que
El día y la hora del regreso de Jesús nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni siquiera los ángeles que están cercanos al trono de Dios saben el día y la hora, porque eso está solamente en la potestad del Padre. Amén. Y esto para que usted tenga en cuenta, ¿verdad? Porque del 2000 para este tiempo han salido tantos gurúes, tantos profetas, tantos adivinos, tantos chantas, tantos falsos cristos, diciendo que ellos tenían la revelación, que este es el último año, que llega el fin. ¿Sí o no? Desde el 2000 para este entonces hemos pasado por fechas que para la humanidad han sido críticas. Algunos hablaban que el paso del milenio iba a ser crítico, que todo se iba a desbandar y que iba a llegar todo a su fin. El 2012 decían algunos, y hasta hay una película, ¿verdad?, que ha inmortalizado ese pensamiento. Decían, no, porque conforme al calendario maya, dice que hasta ahí se cuenta el tiempo y ya de ahí en más no hay tiempo. Y bueno, toda una hipótesis de que el fin del mundo llegaba en el 2012. Y así en otros años, religiones, profetas, adivinos, astrólogos, todos han querido, ¿verdad?, aventurar una fecha acerca del tiempo del fin. Entonces podemos entender usted y yo que todos ellos han sido falsos y mentirosos, ¿verdad? Porque Dios no le va a dar la revelación a nadie si no se la dio a su propio Hijo. Si la revelación no está tampoco en el corazón o en la mente de los ángeles, mucho menos la revelación del día final, de cuándo exactamente es el día y la hora, ¿verdad?, se la va a dar a nadie aquí en la tierra. Entonces, cada vez que usted escuche a supuestos pastores o supuestos líderes religiosos o supuestas organizaciones o profetas o falsos cristos que se aventuran a decir, sí, porque yo tuve un viaje astral, porque yo recibí la profecía de cuándo va a ser el día, usted ya sabe que tiene que descartarlo de plano, porque el día y la hora nadie lo sabe. Amén. Ahora, cuando San Marcos capítulo 13, verso 32 dice que el día y la hora nadie lo sabe, significa que hay un día señalado y hay una hora señalada. Amén. Que Dios no está jugando a los dados, que Dios no se está aventurando a decir, bueno, un día voy a volver, un día Jesucristo va a retornar, un día va a haber un fin, pero vamos viendo. No. Sepa usted una cosa, que Dios no improvisa nada. Amén. Dios no improvisa nada. Usted y yo, el ser humano somos de improvisar y vamos improvisando sobre la marcha. Decimos, bueno, mañana vemos. La semana que viene vemos cómo marchan las cosas, pero Dios no es así, ¿verdad? Dios tiene todo planificado, Dios tiene todo bajo control, incluso el día y la hora de su regreso ya está escrito en el secreto de Dios. Así que es imposible, dice la Biblia, que Dios mienta. Si hay una hora, si hay un día señalado, entonces nosotros podemos tener la certeza de que Cristo va a volver y que el fin del mundo, el fin de los tiempos, el fin de este sistema de cosas tal como lo conocemos va a llegar a su fin. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Ahora, lo que nosotros hemos leído, y vamos a ir a otros pasajes más de la Biblia, tiene que ver con las circunstancias, los sucesos, las señales que nos permiten a nosotros distinguir, interpretar en qué tiempos estamos viviendo y si realmente falta o no falta mucho para la venida del Señor Jesús. El propio Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe, pero esto es lo que va a acontecer. Esto es lo que va a suceder. Ustedes estén atentos a las señales que yo les voy a pasar ahora, las señales que yo les voy a entregar. Y yo sé que muchas personas dicen así, pastor, San Mateo 24 yo leí muchas veces y yo sé que usted va a hablar de las guerras, de los terremotos, del hambre, de las enfermedades, de las pestes, y eso siempre ocurrió en la humanidad. Es verdad. Es verdad, desde que el hombre es hombre y desde que la humanidad es humanidad, siempre ha habido conflictos y problemas aquí en este plano terrenal. Pero lo que Jesús está diciendo, y por eso es importante que usted después repase todo el pasaje, es que Él dice que estas señales se van a acelerar y se van a cumplir todas juntas hacia el fin de los tiempos. Cuando todas estas cosas sucedan, dice la Biblia, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lo que Jesús está diciendo es, todas estas cosas se van a precipitar.
Todas estas cosas van a comenzar a suceder juntas. No es que un terremoto y a los 50 años una pandemia y después otra señal por ahí perdida en el tiempo. No, no, no. Jesús dice, presten atención, porque todas las señales que yo les voy a anunciar al final de los tiempos se van a precipitar y se van a cumplir todas juntas. Diga conmigo, todas juntas. Ahora, veamos por favor entonces algunas de las señales que Jesús nos deja en su palabra para que nosotros sepamos que estamos en el tiempo del fin, ¿sí? Por eso leímos anticipadamente ya San Mateo capítulo 24. Jesús habló de guerras por todo el mundo, ¿sí o no? Dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Jesús habló de esta señal, ¿verdad? De las guerras. En el siglo pasado tuvimos dos guerras mundiales, la primera y la segunda guerra mundial, luego la Guerra Fría. Y si bien nosotros aquí en el Cono Sur vivimos y disfrutamos de una paz realmente digna de agradecer, hay países del mundo que en este mismo momento están en conflicto. Mencionemos Rusia y Ucrania, pero mencionemos Israel, que es la niña de los ojos de Dios, que está permanentemente en conflicto con sus vecinos, con Jordania y con las naciones árabes, las naciones islámicas. Permanentemente allí hay guerra. Nosotros conocemos muy poco quizás de la información de lo que allí está ocurriendo, ¿verdad? Pero sabemos bien por las noticias, aquellos que hurden un poquito más en las noticias, que hay naciones que permanentemente están en guerra y que Jesús habló que va a haber un aceleramiento de esto, que cuando digan paz, paz, entonces va a venir la destrucción repentina. ¿Cuántos dicen amén? Otra señales que Jesús estableció en su palabra es la señal del hambre. Jesús dijo que iba a haber hambre en la tierra. Esto está en San Mateo 24, 7. Pero también usted puede leer en Apocalipsis capítulo 6. Y si quiere, vayamos ahí para que confrontemos con la palabra de Dios. Libro de Apocalipsis capítulo 6 y verso 1. Allí se describe a los 4 jinetes del Apocalipsis, que usted tantas veces habrá sentido hablar de ellos, ¿no? O en la televisión, o en la Biblia, o en la radio. ¿Quién no escuchó hablar de los 4 caballos o los 4 jinetes del Apocalipsis? Dice así, Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Este primer caballo blanco que por ahí confunde, dice, bueno, recibió una corona, salió venciendo para vencer, es un caballo blanco. Uno dice, es Jesús. Pero Jesús no tiene un arco, Jesús tiene una espada. Amén. Y no se la es entregada, Jesús se la ganó. Significa que este primer caballo del Apocalipsis representa ¿qué cosa? El engaño, las falsas religiones. Representa al anticristo, representa, ¿verdad?, toda la mentira y todo el engaño. Y justamente la palabra de Dios habla, y Jesús habla en San Mateo, que una de las principales noticias tiene que ver con los falsos cristos, los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas religiones, de que antes de que venga su venida va a haber mucho engaño espiritual y la gente va a estar muy confundida por causa de ese engaño espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? El segundo caballo dice, cuando abrí el segundo sello, vi al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Caballo bermejo, el caballo rojo, el caballo que se le dio una espada, ¿verdad? Y que produce, conforme dice esta palabra, mortandad, muerte. Este caballo representa la guerra, la muerte por causa de la guerra. Así que el primer caballo ya salió. El segundo caballo, que es el de la guerra, que menciona Apocalipsis, ya salió también. ¿Cuántos dicen amén? Dice
El próximo versículo, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este tercer caballo del Apocalipsis representa el hambre, lo que estamos hablando, el hambre, ¿verdad? Fíjese usted que dice la palabra de Dios, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Un denario era el salario, el jornal diario de un trabajador. Lo que significa esto es carestía de la vida. Con un denario usted apenas puede comprar un poquito de trigo. Con un denario usted apenas puede comprar un poquito de cebada. ¿Qué es lo que está reflejando entonces la profecía? Que gran parte de esa hambre va a venir por causa de la carestía de la vida. Hoy nosotros nos quejamos aquí en Argentina de la inflación, ¿no? De lo caro que es un kilo de carne o salir a comprar para el almuerzo o la cena. Y decimos, nos llevamos un montón de plata y no traemos nada. Y esto es principio de dolores, porque la Biblia anticipa, ¿verdad?, que los precios de la comida, del agua, de los bienes, de los bienes esenciales para el sustento del hombre y de la mujer se van a encarecer hacia el final de los tiempos, que la comida va a estar muy cara, que la bebida va a estar muy cara. Sostenerse, ¿verdad?, en esta vida va a estar muy caro. Nosotros estamos, como siempre digo, en Argentina, en el granero del mundo, en un lugar confortable, lejos de los grandes problemas que preocupan a las potencias de las naciones. Pero va a llegar un tiempo donde en todo el mundo va a haber preocupación por falta del alimento, ¿sí o no? Y cuántas veces hemos escuchado años atrás, incluso en medio de la pandemia, ¿no?, cuando se hablaba de estas teorías conspiracionales acerca de si la pandemia había sido fruto natural de un virus o de un virus creado para bajar la población mundial, porque los grandes popes que manejan los intereses del planeta dicen, si seguimos así, no va a haber comida para alimentar a los millones y millones de habitantes que hay en la tierra. Esa es la agenda de los poderosos. Usted y yo, por supuesto, estamos en la agenda de todos los días, de llegar a fin de mes, ¿verdad?, de cuidar de la familia, de tratar de poner un ladrillito más en nuestra casa. Pero los grandes magnates, los poderosos, los popes de la tierra, cuando se reúnen en sus concilios a hablar, hablan acerca de esto, acerca del precio de la comida, acerca del agua, acerca de cómo hacer, ¿verdad?, para bajar la población mundial, porque si esto sigue así, va a llegar un momento donde no va a haber lugar para tanta gente, no va a haber comida para tanta gente y no va a haber agua para tanta gente y no va a haber planeta que aguante. Por eso las expediciones a Marte, por eso es que hay hasta empresas privadas que ya ofrecen viajes a Marte o lotear algún otro planeta para que te vayas comprando un terrenito, porque se habla que este planeta no aguanta más. Todo eso tiene que ver con esa agenda. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? ¿O usted cree que el auge de toda la ideología de género y el promover grandes empresas, grandes corporaciones mundiales, no lo digo yo, gente, no lo dice el pastor, esto lo dice cualquier periodista, cualquier persona de mente abierta, cualquier persona que quiera decir la verdad, te dicen, hay grandes corporaciones que han puesto mucho dinero para promover a los pañuelitos verdes en todo el mundo, para promover la ideología de género, ¿verdad? Para promover que, bueno, ya está, no busquen más el modelo de familia conforme al modelo de Dios. Ahora queremos que se case mujer con mujer, queremos que se case hombre con hombre, queremos que cada uno viva una sexualidad totalmente diferente. Vamos a permitir el aborto también, que sea bien legal. ¿Usted cree que todo eso es fruto de la casualidad? No es casualidad, es orquestado. Y hubo gente que decidió esa agenda. Hubo gente que puso mucho dinero para promover esos antivalores en todo el mundo y tratar de pervertir la sexualidad de nuestros hijos, todo con el fin de achicar la población mundial. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces, la Biblia nos habla ya de esto. ¿Cuántos dicen amén?
la carestía de la vida, los problemas acerca del consumo. Y el verso 7 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí era un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía, dice la Biblia. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Encontramos aquí el caballo de la muerte, que le es entregada la potestad, el espíritu de la muerte, que puede matar con hambre, que puede matar con pestes, con enfermedades, con las fieras de la tierra, conforme lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, en primer lugar, guerras por todo el mundo. En segundo lugar, el hambre, conforme lo dice San Mateo 24:7 y Apocalipsis, el caballo que hemos leído, el caballo negro, que dice las cosas van a estar muy caras y no todo el mundo va a poder acceder a la comida. Hoy hay organizaciones que piden ayuda, ¿verdad?, para poder llevarle la comida a poblaciones, a niños que no tienen que comer, que mueren de desnutrición. Hoy hay organizaciones que hacen el bien, que dicen, por favor, necesitamos de su ayuda para potabilizar el agua, porque hay partes del planeta donde no tienen acceso al agua potable. Jesús habló de una tercera señal, grandes terremotos, habló Jesús, grandes terremotos. San Mateo capítulo 24, verso 7. Y cuando está hablando, claro, usted dirá también, terremotos siempre hubo, pastor. Nos remontamos al 44, al 77 aquí en San Juan, siempre hubo terremotos y en todo el mundo también. Pero fíjese usted, si usted presta atención a las noticias, hay un incremento en todo el mundo, incluso en países donde antes no se oía de terremotos donde están ocurriendo, ¿sí? Todos tenemos todavía presente la destrucción casi total en Haití, el terremoto, el último terremoto en Turquía que dejó cientos y cientos de muertos, ¿verdad? Y permanentemente las organizaciones mundiales están monitoreando lo que se llama la falla de San Andrés, que es todo un cordón, ¿verdad?, que rodea el Pacífico, que toca toda la costa oeste de nuestro continente y obviamente se extiende al continente asiático. ¿Y por qué están permanentemente prestando atención allí? Porque saben que en cualquier momento esa falla también hace temblar a los Estados Unidos, a Chile, obviamente nosotros que estamos aquí tan cerquita de la cordillera, pero en todo el mundo está habiendo terremotos, maremotos, fenómenos climáticos que se están intensificando y que antes no sucedían, por lo menos con esa frecuencia y con esa magnitud. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Enfermedades. Jesús predijo que habría pandemias. Cuando la Biblia habla de pestes, está hablando de eso, de enfermedades que son virales, de enfermedades que se convierten en endémicas o en pandémicas. Una enfermedad es endémica cuando toca a todo un sector, es pandémica cuando toca a todo el mundo. Nosotros venimos saliendo hace 2 años nada más de una pandemia, no de una endemia, no de un sector, sino de una enfermedad que azotó al mundo entero, ¿verdad? Una pandemia, la del coronavirus, la del COVID-19. COVID-19 que sigue entre nosotros y que sigue haciendo de las suyas, ¿verdad? Hoy las autoridades han decidido, por alguna extraña razón, ¿verdad?, no poner el énfasis sobre ello, no asustar más a la población, decir, ya el experimento lo hicimos hace 2 años, todo el mundo tuvo que estar adentro, ¿verdad? Pero hoy por hoy Argentina ya lleva creo que 15 o 16 muertos por el rebrote de COVID. Hay esposas de presidentes como la esposa de Biden que tuvo que suspender su gira porque está infectada de COVID, y muchos en el mundo porque hay un rebrote nuevamente de esto. Pero es principio, amén. Y fíjese en lo tortuoso que fue para nosotros aquí en Argentina, en el lugar más austral del continente, cuando nuestro ministro de Salud decía, bueno, no nos preocupemos porque esto a nosotros no nos va a llegar. Fíjese, un hombre estudioso, un hombre ministro, un hombre que estaba en eminencia, ¿no?, que en su momento
como cualquier simple ciudadano puede decir, bueno, esto a nosotros no nos va a tocar. Y siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando se leen las señales del tiempo del fin, uno dice, bueno, no, pero esto va a pasar lejos. Esto a nosotros no nos va a pasar. El hambre no nos va a llegar, porque nosotros acá tenemos campo, estamos bien. No, pero las pandemias no nos van a llegar. Los terremotos no nos van a llegar, ¿verdad? Los falsos cristos, no, acá nos conocemos todos, pastor en Caucete. No va a llegar. Sin embargo, todo llega. ¿Sí o no? ¿Quién iba a decir que usted y yo íbamos a tener que andar con barbijo? Que muchos de nuestros seres queridos, amigos, familiares, vecinos de toda la vida se fueron antes de tiempo por causa del COVID. Entonces no podemos ya mirar para otro lado. Tenemos que estar atentos a estas señales. Y de esto habló Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Jesús habló acerca también, acerca de la delincuencia. Él dijo, lo que va a suceder también hacia el final de los tiempos es un aumento de la delincuencia. Cuando él dijo que la maldad se aumentaría, ¿de qué está hablando? Cuando él dijo, en aquellos días la maldad se va a aumentar. La maldad se va a aumentar. San Mateo capítulo 24, verso 12, acabamos de leerlo. Está hablando de eso. Y cada vez la delincuencia es más cruel, ¿verdad? Todos los días nos desayunamos con la noticia de alguien que muere acuchillado, de alguien que muere por la bala de un ladrón que salió a robar un celular, una bicicleta. Hoy veía el caso de un chico de 16 años que para robarle la bicicleta se la robaron a palazos. Y ni que hablar de los femicidios, y ni que hablar de cuántas personas todavía siguen desaparecidas, de los homicidios terribles que uno dice cuando entra en los detalles, hasta es escabroso, ¿verdad? Leer esa noticia de tantos detalles que nos mueven por dentro. Bueno, Jesús habló de que la maldad aumentaría en los últimos tiempos. Y vaya hilvanando, porque Jesús dijo todas estas cosas van a suceder juntas. Bueno, también la palabra de Dios nos habla acerca de daños graves al planeta. Apocalipsis capítulo 11, verso 18, anótelo, después lo lee en su casa. Dice la palabra de Dios que Dios va a venir a juzgar a aquellos que han hecho daño a la tierra. Aquellos que han hecho daño a la tierra. Significa que hay... En este conjunto de señales también a Dios le duele aquellos que no cuidan el planeta, aquellos que desprecian la creación de Dios, aquellos que no saben cuidar la creación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis 11, 18, márquelo allí en su cuaderno para luego leerlo bien en su casa. Es redundante que yo les hable de que una de las grandes agendas mundiales, cada vez que está el grupo del G20, el grupo de los 7, el grupo de los 8, el grupo de los 12, qué sé yo, esos grupos que se reúnen entre tantos temas que hablan, que les preocupa la economía mundial, que les preocupa la recesión, que les preocupa el alimento, que les preocupa el agua. Otra de las grandes cosas que ellos hablan permanentemente es que les preocupa, sí o no, el medio ambiente. Porque ellos dicen, no podemos tener una mirada indiferente hacia lo que está ocurriendo. Porque todo lo que está pasando, estas lluvias monzónicas en España, yo no sé si han visto ustedes ayer en las noticias, ¿verdad? Acá hay agua como si fuese una catarata, por ahí inviernos que son absolutamente gélidos, que producen muertes, veranos que son insoportables, sequías, y después de una sequía inundaciones. Bueno, los especialistas, la gente que sabe del tema dice, esto nunca se vio, y esto tiene que ver con el recalentamiento global, esto tiene que ver con la deforestación, esto tiene que ver con la sobrepoblación, esto tiene que ver con la falta de cuidado del medio ambiente, ¿sí o no? ¿Verdad? Y es una señal del fin. Jesús dijo, esto también va a acontecer. Hay una palabra también en la Biblia, no recuerdo ahora, donde dice que la tierra hacia los días de la venida de Cristo va a gemir como con dolores de parto. Hoy la tierra, el planeta, tiene gemidos, dolores de parto, ¿verdad? Y son muchos, vuelvo a reiterar, no en la boca del pastor, no en la boca de un profeta, sino en la boca de especialistas, los que dicen, vayamos pensando en qué vamos a hacer porque esto no aguanta más.
Incluso hay teorías hasta apocalípticas, mire lo que le digo. Cuando usted lee o googlea y pone acerca del medio ambiente, el recalentamiento o estos problemas, estos graves daños al planeta, hay especialistas que se aventuran a decir que le dan como mucho 50 años al planeta. 50 años para que el planeta siga siendo un lugar habitable, no más. Significa que el mundo que están heredando nuestros hijos o nuestros nietos está en grave peligro. Si ellos, científicos, estadistas, gente de ciencia, gente que estudia esto, nos dice eso, ¿cuánto más nosotros entonces tenemos que abrir los ojos y prestar atención a las señales que Cristo nos dejó en su palabra? Amén. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Otra de las señales que también encontramos en la palabra, y esto hay que decirlo con todas las letras, aunque duela, es que la gente va a ser cada vez peor. El carácter del ser humano no va a mejorar, va a empeorar. ¿Verdad? Que lamentablemente, en vez de ser más buenos, vio que ahí por ahí dice, no, después de la pandemia seguramente nos íbamos a poner más buenos. No aconteció. No aconteció, ni va a acontecer, porque la Biblia habla del carácter de los hombres en los postreros tiempos. A mí me gustaría que usted busque este pasaje. Vamos a 2 de Timoteo. Discúlpeme que hoy tenemos que ir mucho de acá para allá en la Biblia. Es importante que vayamos buscando y lo leamos con nuestros propios ojos, ¿sí? 2 de Timoteo, capítulo 3. Lleva por título este pasaje, carácter de los hombres en los postreros días. Dice así la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Denle un aplauso al Señor por esta palabra, dura, fuerte, pero necesaria. ¿Sí o no? La Biblia habla entonces del carácter de los hombres. Claro que cuando dice hombres no está eximiendo a las mujeres, está hablando del género humano. Amén. Hombres y mujeres que lamentablemente hacia el tiempo del fin van a tener estas características. Y fíjese si al leer esto no es una descripción quizás de alguien que usted conoce, de alguien con el que usted se topó en algún momento o con el que tiene que lidiar permanentemente bajo su techo o en el barrio o en el trabajo, ¿verdad? Gente así. Gente como describe esta palabra, gente vanagloriosa, avara, soberbia, blasfema, desobediente a los padres, ingratos, impíos, calumniadores. Y lamentablemente esto abunda en este tiempo, ¿sí o no? Abunda. Y es una señal de los postreros tiempos. Otra de las señales, y también la encontramos en este mismo pasaje que acabamos de leer, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 2 y 3, que nos habla de que hacia el fin de los tiempos va a haber muchas familias rotas, muchas familias disgregadas, muchas familias ensambladas, porque se va a perder lo que la Biblia llama el cariño natural. El cariño natural, el respeto de los hijos hacia los padres, el respeto o el cariño natural que esposo y esposa se tienen que dispensar. Eso también la palabra de Dios dice que hacia el final de los tiempos se va a ir perdiendo. Y ya estamos en eso, ya lo vemos. Ya vemos familias rotas, familias disgregadas, familias que se odian, divorcios que abundan, parejas que no llegan a cumplir los 5 años y ya están divorciándose, ¿verdad? Familias ensambladas, infidelidad por doquier. No se valora la familia, no se valora el respeto. Si vos hablas de respeto, de fidelidad, de amor, de cariño, de matrimonio para toda la vida, te tratan de
No, este es un dinosaurio, este es un tonto, un loco, este viene de otro planeta, es de otra época. Ahora no, pastor, las cosas ya cambiaron, ya no son así. Ahora es la convivencia, ahora es amor hasta que, bueno, hasta que dura, y después si yo no siento nada me puedo divorciar, me puedo separar, si se me cruza alguien más joven en el camino, y bueno, iré para allá si tengo la oportunidad. Eso es lo que hoy abunda, ¿verdad? Entonces hay ruptura de matrimonios por doquier, y uno con tristeza ve a cuántas familias les cuesta mantenerse unidas, salir a flote por causa de este espíritu. Bueno, es parte también de la profecía y de las señales del tiempo del fin, que muchas familias, ¿verdad?, van a estar sin afecto natural. Y cuando nosotros vemos incluso, ¿verdad?, cómo el esposo se levanta contra la esposa se levanta contra el esposo, mucha de la violencia de este último tiempo, y lo vemos aquí en Argentina, imagínense en otros países, mucho más poblados, mucha de la violencia y los crímenes son intrafamiliares. ¿Qué significa? Que ocurren en el seno de la familia. ¿Sí o no? Todos hemos leído o visto noticias que tienen que ver con la violencia dentro de la familia. Los hijos que se cansan y matan a los padres, los descuartizan, lo hacen desaparecer, el esposo que mata a la esposa, que la tira a un pozo ciego, y así sucesivamente, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿dónde queda el afecto? Porque sin justificar, pues ningún crimen es justificable, pero uno dice, bueno, reñí con un desconocido, peleé con un desconocido, me le paré de mano a alguien en la calle y bueno, era la ley del muerte. No está justificado lo que digo, desde ya que no, ¿verdad? Porque Dios dice que tenemos que poner la otra mejilla, que tenemos que perdonar, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entregarle nuestra causa al Señor. Pero supongamos, ahora, cuando hablamos de la violencia dentro de la familia, el abandono a los abuelos, los matrimonios permanentemente en pelea, en discusión, nos encontramos que hay un origen, y es la pérdida del cariño natural, la pérdida del amor natural. Ese amor que uno dice, pero es natural. Hasta no sé, un animalito, una madre animal protege a sus cachorros. ¿Cómo puede ser? Usted y yo nos habremos encontrado en más de una oportunidad preguntándonos, ¿cómo puede ser que una madre por irse al boliche deja a la bebé dentro del auto y la encuentra asfixiada? ¿Cómo puede ser que una madre desprotege a sus hijos y no les importa explotarla sexualmente? Los otros días leía el caso de este periodista que está prófugo de la justicia, ¿verdad? Y los detalles eran terribles, escabrosos, aprovechándose de una familia en necesidad, de una madre en necesidad, ¿verdad? Ofreciéndole 50.000, 100.000 para tener relaciones sexuales con su hija pequeña de 8 años, de 12 años, pidiéndole que le consiga pequeñitas de muy tierna edad para estas perversiones, y la madre, que en el día 13 de agosto en las votaciones fue interceptada por la justicia, por la policía, y puesta obviamente a disposición del juez, ¿no? Para ver qué dice el juez acerca de ello, y obviamente le tiene que caer con todo el peso el rigor de la ley. El periodista prófugo todavía no se lo encuentra, ¿sí o no? Y uno se pregunta, ¿pero qué puede pasar por la cabeza de una madre para que vos aceptes 50, 20, 100, 1.000.000 y entregues a tu hijo a la perversión? Todo tiene una explicación, es la pérdida del amor natural. Es una señal del fin de los tiempos. Amén. Otra de las señales que habla la Biblia dice, la gente va a dejar de amar a Dios. La gente va a dejar de amar a Dios. Cuando San Mateo 24:12 dice, y el amor de muchos se enfriará. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué amor? Se está refiriendo al amor a Dios, porque Jesús viene hablando de los falsos maestros, los falsos profetas y los falsos cristos. Entonces Jesús dice esto: por causa de la maldad y de los falsos maestros, llamémoslo en términos modernos también, por causa de los falsos pastores, de los pícaros, de los pillos, de los vivos,
de los que trepan porque tienen solamente un interés egoísta, su bolsillo, su gloria, su fama, pero nunca han tenido sentido de cuerpo, de familia, de amor a las almas, a las ovejas, mucho menos respeto a Dios, ¿verdad? Por causa de eso, dijo Jesús, el amor de muchos se va a enfriar y muchos van a dejar de creer y de amar a Dios. Y fíjese usted si no es una señal que se cumple. Yo como pastor hablo con mucha gente y me imagino que usted también, que le dice, no, déjame. No, los pastores son todos unos chantas, son todos unos mentirosos. Lo único que quieren es tu plata. ¿Sí o no? No, déjame, en mi casa estoy mejor. No, es que, ¿sabe lo que me enteré? Mira ese que no sabemos, nadie tiene que juzgar. Hermanos, hermanas, Dios nos guarde y nos libre siempre de juzgar o tirar la piedra de alguien que no conocemos, ¿no? Pero capaz que la gente sin conocer ya leyó que, no, viste el pastor de 25, que agarró a una niña con retraso madurativo. Y así van surgiendo un montón de noticias que hace que la gente, en vez de llegar a Dios, en vez de llegar a la iglesia, sienta rechazo. ¿Sí o no? Entonces Jesús dijo, esta también es una señal de los últimos tiempos. Porque el engaño, la maldad, los falsos cristos, los falsos pastores, los falsos curas, lo que usted le quiera llamar, van a enfriar el amor de muchos y van a traer descrédito al evangelio, a tal punto que muchos van a dejar de amar a Dios. Por eso es tan importante que vos y yo cuidemos nuestro testimonio, que seamos luz al mundo, luz a las naciones, porque la gente necesita ver a Cristo a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Para que la gente llegue a la iglesia, primero tienen que conocer tu testimonio, mi testimonio. ¿Sí o no? Somos carta leída, dice la Biblia. Nuestro testimonio, nuestro comportamiento hará que la gente ame a Dios o descrea de Dios. Y usted le va a poder explicar 24 horas si quiere, no, pero mirá, Dios no es esto, Dios no es el pastor que falló, Dios no es el hermano que te mintió, Dios no es el que te hizo sacar el crédito y te dejó colgado, Dios no tiene nada que ver con ese trucho que vos conociste. Pero hay gente que no tiene el nivel espiritual, la capacidad de entender lo que vos y yo entendemos. Si algunos que incluso llevan años en la iglesia, a veces frente a una crisis, les cuesta entender y decir, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Imagínate cuánto más a alguien del mundo, cuánto más a alguien que está pensando en dar sus primeros pasos en los caminos del Señor. Entonces, lamentablemente, esta también es una profecía o es una señal de los últimos tiempos. La gente dejaría de amar a Dios. Lo dice también aquí en 2 Timoteo, ¿verdad? Capítulo 3, verso 4. Hay algo muy interesante que dice la Escritura. Dice, amadores más de los deleites que de Dios. El versículo completo dice traidores, impetuosos, infatuos, pero la parte que quiero resaltar, amadores de los deleites más que de Dios, ¿verdad? También estamos viviendo ese tiempo, donde hay gente que ama más los deleites que Dios. ¿Y sabe cuál es lo triste? Que esta palabra no está dirigida solamente a la gente que está allá afuera, que no conoce a Dios, que es atea, que es agnóstica, porque ya de eso ya sabemos que si no creen en Dios, mucho menos le van a tener en cuenta. ¿Sí o no? Esta palabra, lo triste, ¿sabe qué es? Que es una palabra entregada al creyente, a la iglesia, a los hijos de Dios. Y el Señor habla en esta palabra que en los últimos tiempos habrá creyentes que van a amar más los deleites que Dios. ¿Y qué es los deleites, pastor? Los deleites son los placeres de este mundo, las cosas de este mundo. Hay creyentes que pueden tranquilamente, ¿verdad?, invertir horas y horas en los deleites de este mundo, pero usted le dice una hora para un estudio bíblico como este, una santa cena, una reunión, una horita de servicio por semana, y te van a decir que no puedo, estoy muy cansado. Está muy difícil la cosa, porque son amadores más de los deleites que de Dios. Van detrás de los vicios, van detrás de los placeres, van detrás del glamour de este mundo, pero se olvidan lamentablemente de Dios. Amén. Tengo que ir rapidito porque me quedo con poco tiempo. Otra de las señales
es que la ciencia aumentará. Esto está escrito, no tengo tiempo de leerlo, pero anótelo y búsquelo en su casa. Daniel capítulo 12, verso 4. Dios le dice al profeta Daniel, Daniel, hacia el final de los tiempos, la gente correrá de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dios le está dando una revelación al profeta. Estamos hablando de un profeta que vive cientos de años antes de Jesús. Y le dice, la gente correrá de aquí para allá, se van a precipitar por las calles. Daniel no tenía ni idea de nuestros tiempos, pero de alguna manera estaba recibiendo un adelanto. Cuando hoy nosotros leemos, la gente correrá de acá para allá, pensamos solamente en la gente que está ansiosa, hiperkinética, activa, que corre al trabajo, pero también pensemos, ¿verdad?, en los autos, en todo el avance tecnológico que hubo en los últimos tiempos, donde la gente se puede desplazar y correr de acá para allá, y que para los días de Daniel, del profeta, eso era inimaginable, pero que nosotros sabemos que es parte del cumplimiento del fin. La ciencia se va a aumentar. Yo creo que esta es una característica o una señal impresionante y meticulosa del fin de los tiempos. Yo ya tengo algunos añitos, no tantos como algunos. No, es un chiste. Tengo algunos más que ustedes, así quedamos bien. Y todos se llevan una sonrisa. Tengo algunos añitos. Y esos años me permiten, mis 51, me permiten decir con autoridad que de hace 4, 5 o 6 décadas a esta parte, los cambios han sido vertiginosos. Los cambios han sido abismales. El auge de la tecnología, el avance de la tecnología ha sido velocísimo, impensado. Yo les contaba tiempo atrás que cuando iba a la escuela, lo más adelantado era cuántas palabras escribías en la máquina de escribir, ¿verdad? Cuando salieron las primeras computadoras era el disquete 5 1/4 para guardar muy poca información. Ni siquiera podías guardar un tema musical. Las cosas han cambiado. Hoy los niños nacen con un celular en la mano. Hoy tus criaturas te enseñan a entrar a YouTube, a poner videos, a escuchar música, a descargar información. Hoy los chicos no van a una biblioteca. Hoy los chicos van a Google, ¿sí o no? Porque los tiempos han cambiado. Es impresionante. Todo lo que tiene que ver con redes sociales, con internet, con tecnología, con ciencia, con salud, con viajes interespaciales. Yo a veces me quedo atónito cuando veo por ahí, estas son las imágenes que manda el satélite. Estas son las imágenes que manda el rover, el autito ese que mandaron a la nave espacial, que mandaron a Marte. Y usted ve fotos en 4K, 3D, no sé. Hay las rocas, parece como que usted está pisando el suelo de Marte. Y son avances impresionantes que se han dado en las últimas décadas. Porque hasta 1950, 1960, todavía estábamos con la heladera a queroseno, o estábamos con el carro, o todavía recibíamos al lechero en la puerta de nuestra casa. ¿Sí o no? Si bien algunos países del mundo un poco más avanzados siempre nos llevan unos 40, 50 años adelante, pero la cosa no era tanto como ahora. Ahora tenés la nanotecnología y ahora se habla del microchip implantado. Hoy las transacciones son por un QR. Ni entendemos cómo funciona, pero lo usamos. ¿Sí o no? Todo ha cambiado vertiginosamente. Y esta es una señal de los postreros tiempos, que la ciencia se aumentaría. ¿Cuántos dicen amén? Bien, otra de las señales es que se predicará el mensaje de la Biblia a todo el mundo. Es decir, todas las personas van a escuchar el Evangelio. San Mateo 24:14, ¿verdad? También esto va de la mano con lo que acabamos de mencionar, ¿no? Porque
hoy por hoy la tecnología, la comunicación satelital, la televisión, las redes sociales, hoy te permiten llegar de forma instantánea a millones de personas. Lo que antes te llevaba generaciones, lo que antes los misioneros norteamericanos o suecos tenían que hacer invirtiendo toda una vida, lo que Pablo, el apóstol, y los demás apóstoles tenían que hacer por barco, dedicando toda la vida a algún viaje misionero, hoy está al alcance de un clic. Entonces podemos comprender hoy también, ¿verdad? ¿Cómo es esto de que el evangelio llegue hasta los confines de la tierra? Bueno, justamente por el auge de la ciencia. ¿Cuántos dicen amén? Otra de las señales que tienen que ver con la venida de Jesús es el auge del fenómeno ovni. Jesús dijo en San Lucas capítulo 21, verso 11, y habrá grandes señales en el cielo. No se está refiriendo al sol o a la luna, porque de eso se va a referir más adelante. Él dice, habrá grandes señales en el cielo. Y de hace unos 40, 50 años a esta parte, o poco más, si queremos empezar desde el fenómeno Roswell, allí en 1957 en los Estados Unidos, o queremos pasar por cualquier parte del continente, ha habido un incremento de este fenómeno, que es un tema de debate, no es mi tema y no voy a hablar de eso ahora porque no me compete salirme del tema, ¿verdad? Pero todo el mundo habla de qué son, de dónde vienen, son seres extraterrestres, son materia, son espíritu. Somos nosotros mismos, es tecnología de avanzada que alguien no quiere dar a conocer. ¿De qué se trata eso? Hoy veía un video en Irán, las milicias iraníes queriendo derribar un objeto volador no identificado en su espacio aéreo y los misiles no le hacían nada, absolutamente nada. Y después de toda esa artillería pesada, esa nave, objeto o como usted le quiera llamar, de repente, en cuestión de un segundo, desaparece de la vista de los soldados. Increíble, ¿no? Ahora, lo increíble es el auge, porque este fenómeno nos viene acompañando desde hace muchísimos años. Pero hoy todo el mundo habla de eso, porque todo el mundo lo ve, o porque todo el mundo escucha, o porque todo el mundo le contaron, o porque incluso hasta hace muy poco un alto mando de la CIA frente a los senadores de los Estados Unidos y bajo juramento, él dijo, nosotros tenemos información de que esto es veraz, porque lo que le está pidiendo mucha gente a la CIA, al Pentágono, a la NASA, a las grandes corporaciones que manejan información es transparenten. ¿Qué es lo que está pasando en nuestros aires? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es eso que se ve en el cielo? Y muy de a poquito, casi de forma dosificada, algunos que han sido poderosos, tremendos en esto, que han estado en la cosa, en el riñón, hablan de que hay un fenómeno que no se puede explicar, o que por lo menos ellos no tienen una explicación desde el punto de vista racional o científico. Si nos remontamos a los 3 astronautas que llegaron a la Luna, ellos mismos dicen, ¿verdad? Armstrong ya partió salvo con el Señor después de haber tenido su experiencia y de haber visto la luna y lo que él considera ángeles en el espacio. Él entregó su vida a Cristo. Estamos hablando de una persona del calibre de formación como Neil Armstrong, que pisó la luna. Por causa de su experiencia, él decide creer en Dios. Y él dice también, nosotros vimos cosas que no podemos explicar. Jesús habló de esto, ¿verdad? Que en el cielo iba a haber un montón de fenómenos visuales, sonoros. ¿Se acuerdan en pandemia? Y ya antes de pandemia también se hablaba de eso. Y hay filmaciones, grabaciones en todo el mundo, pero más en pandemia ocurrió. En pandemia, la famosa trompeta de Dios. Le llamaron así, no los cristianos, ojo. Si alguno dice, ay, algún pastor fanático le puso ese nombre. No fue un pastor. Los propios científicos, gente estudiosa del tema, le llamó trompeta de Dios porque es un gran sonido
que viene del cielo y que no se le conoce su origen. Se le aventuró un origen. Algunos dicen, es un fenómeno llamado cielomoto, que las nubes no... Pero qué raro que acontece en determinados tiempos, en determinados momentos, que no se ponen de acuerdo para realmente decir esto es lo que está sucediendo. Son fenómenos inexplicables, señales de los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gracias a Dios. Voy terminando ya, rapidito, las últimas tres señales, rápido. Apostasía. La palabra de Dios nos habla, el propio Jesús dijo que el amor de muchos se va a enfriar y que muchos apostatarán de la fe. Esta palabra, que parece rara, significa sencillamente abandonar. Apostatar es abandonar. Cuando un niño deja la escuela, está apostatando de la escuela. Cuando un creyente deja la iglesia, está apostatando de la iglesia. Cuando alguien reniega de su fe, está apostatando de la fe. Lo que Jesús dijo es que para los últimos tiempos muchos van a apostatar, muchos van a renunciar a su fe, o al menos salirse de ese nivel espiritual que deberían cuidar. De hecho, este tema es tan importante que Jesús le dedica todo un capítulo aparte. Nosotros leímos gran parte del capítulo 24, pero Jesús en el capítulo 25, para hablar de esto, dice, señores, hacia el final de los tiempos, la iglesia va a ser como 10 vírgenes. 5 van a ser prudentes, van a esperar la venida de Cristo, van a tener aceite en su corazón, van a estar congregando, van a estar despiertas, van a estar orando, van a estar gozosas, van a estar con su lámpara llena y con combustible también en su depósito. Pero 5 van a ser fatuas. ¿De qué está hablando Jesús en esas fatuas? Está diciendo, hay gente que va a perder el entusiasmo, que va a perder la fe. Por eso la pregunta es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque la palabra, la profecía habla de que muchos van a apostatar de la fe, que muchos van a escuchar a engañadores, a espíritus engañadores, y que otros simplemente van a decir, no, ya perdí el interés. Perdí el fuego, perdí la unción, perdí el entusiasmo, perdí las ganas de congregar. ¿Sabe, pastor? Yo no voy a la iglesia porque no siento. No voy a la iglesia porque ya me dejó de gustar. Eso es perder la fe en Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gracias a Dios en esta noche? Y voy terminando, gente. Sé que me estoy pasando un poquitito. Lo último que quiero hablar para abreviar es acerca de los fenómenos en el universo, porque Jesús habló de cosas en la tierra, pero también en el universo. El sol se va a apagar, la luna se va a oscurecer, las estrellas caerán del cielo. Obvio que no está hablando de las estrellas de forma literal. Si cae una estrella, nuestro planeta es más chico que una estrella, así que no contamos la historia. Pero hoy por hoy todos hemos escuchado en las noticias, leído en la internet de cuán atentos están los científicos acerca de los meteoritos, objetos celestes que están en rumbo de colisionar con la Tierra. De hecho, ha habido meteoritos y cuerpos celestes, ¿verdad?, que la ciencia ha logrado desviar, porque si no estaban en camino de colisión con la Tierra. A esto se está refiriendo Jesús en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Entonces tenemos que estar atentos, porque todos los días escuchamos noticias como estas acerca de las lunas de sangre, acerca de los problemas en el sol, acerca de las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuáles son las potencias de los cielos? Los planetas. Es decir, todo el universo que nos rodea, nuestra Vía Láctea, va a ser conmovida antes del regreso del Señor Jesús. Va a ser un fenómeno tan grande el regreso de Jesús y las señales previas a su regreso, algo tan grande que a nadie le va a quedar duda de que la palabra de Dios es veraz. Que la palabra de Dios es veraz. Aleluya. Ahora, yo quiero finalizar con esto. Jesús dijo así: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
Esto que acabamos de estudiar, de leer, de compartir, no tiene que ser para que tú tengas pesadillas a la noche, ni que digas, ¡ay, el pastor me dejó preocupado! O las cosas terribles que van a ocurrir. No, no, no. Esto es para que te pongas firme. Erguíos, ponete firme. Levanta tu cabeza. Tené más intimidad con Dios. Cuida tu salvación, porque tu redención está cerca. Aleluya, ponete de pie. Bendito es el nombre de Jesús. Yo quiero que simplemente hagamos una oración. Incline su rostro, cierre sus ojos.